Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso sobre SEO, analítica y generación de tráfico. En este curso buscamos que ustedes como ejecutivos del conocimiento analicen los conocimientos, valga la redundancia, especializados para definir e implementar una estrategia de SEO, on-page y off-page a través de la investigación y el planteamiento de una estrategia por medio de keywords, research, técnicas en motores de búsqueda y posicionamiento de un sitio, con la finalidad de implementar estrategias de posicionamiento mercadológico por medio de elementos tecnológicos y de plataforma. Disculpen. Bueno, antes de comenzar, quisiera presentarme para quienes no me conocen. Soy la doctora Mónica Venus López Aguilar. Voy a estar con ustedes en este curso, acompañándolos, recibiendo sus dudas, sus inquietudes al respecto del curso. Es un curso muy dinámico, evidentemente es breve por la modalidad del posgrado, así que deseo y espero que lo disfruten, que juntos aprendamos porque aunque soy su acompañante, su guía, pues no lo sé todo, seguramente hay muchos elementos que ustedes por su experiencia laboral o académica incluso conozcan en profundidad. Entonces, sería muy enriquecedor que entre todos, pues, aportemos y construyamos una materia valiosa para todos los que estamos en esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre posicionamiento porque bueno, como les estaba yo comentando, la materia se llama Analítica y Generación de Tráfico mediante SEO y como también les acabo de mencionar, uno de los principales fines de aprendizaje o de formación del curso es que conozcamos cómo esta herramienta digital ayuda a las firmas, a las empresas, a las marcas a posicionarse en el mercado al que va dirigido. ¿Qué es posicionamiento? Posicionamiento es un concepto mercadológico que consiste en el lugar que ocupa en la mente del mercado meta, del segmento del nicho, una marca, un producto, un servicio, un vendedor, una empresa, una persona, ¿no? Entonces, a través de diferentes herramientas como es el SEO, off y online, podemos mejorar el posicionamiento que las marcas tenemos en la mente de nuestro mercado meta, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la unidad uno, en donde les voy a compartir pantalla para que me vayan siguiendo, en donde vamos a ver conceptos básicos de SEO para que quienes no conozcan esta herramienta profundicemos en ella, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Permítanme un momentito, por favor. Listo. Bueno, en el SEO es una estrategia. Un segundito, por favor. Déjenme expando listo, la pantalla. Entonces, el SEO es una herramienta, es una estrategia fundamental para poder nosotros como marca, al utilizar un sitio de internet, eh, podamos ubicarlo en los primeros lugares de un buscador. Por ejemplo, Google, ¿no? O algún otro motor de búsqueda. Entonces, básicamente los principios del SEO están basados en contenidos y en la construcción orgánica de enlaces para mejorar la experiencia de un usuario. De hecho, cuando hablamos de estos temas sobre SEO y en cuestiones digitales, hablamos de un UX o lo que se conoce como User Experience, en donde ya no ubicamos al cliente como tal en un sentido tradicional de compra y venta de productos y servicios, sino lo ubicamos como un usuario de un servicio de conexión digital, llámese navegación por internet o a través de internet, compras en línea
entre otras cuestiones de este contexto. Entonces, lo que buscamos a través, por ejemplo, del SEO es que la experiencia del usuario en la web sea lo más diferente posible con respecto a otras marcas o a otras empresas. Entonces, sin más, vamos a comenzar con este contenido. Permítanme tantito. Déjame, le pongo silencio a mi teléfono para no interrumpirnos y continuar. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los motores de búsqueda? Bueno, pues a través de algoritmos, ¿sí? Ahorita voy a profundizar en lo que es un algoritmo y lo que son los tipos de algoritmos, ¿ok? A través de estos motores nosotros clasificamos bajo ciertos temas o tópicos lo que deseamos encontrar en cuanto a contenido. Puede ser contenido, pues, empresarial, contenido científico, contenido eh, personal, de entretenimiento o hedónico, en donde, pues, vamos a filtrar un poquito mejor o a delimitar bajo ciertas keywords o palabras clave lo que nosotros queramos encontrar. Ajá. Aquí es importante en los factores que involucran los motores de búsqueda ciertos aspectos como la relevancia o la importancia del tópico que estoy buscando, la frecuencia de aparición del tópico en los motores de búsqueda, o sea, cada cuándo aparecen esos temas que estoy indagando en los motores a través de ciertas palabras clave. Y por supuesto, la calidad de contenido, ¿ok? Bajo mi experiencia, por ejemplo, asesorando trabajos de investigación, tanto científicos como comerciales, pues la clave está en lo que nosotros preguntamos, incluso bajo el uso de ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial. Si ustedes lo han utilizado, se habrán dado cuenta que no siempre la respuesta que encontramos, tanto en motores de búsqueda como en estas herramientas de IA o inteligencia artificial, son las más adecuadas a lo que realmente estamos buscando. ¿Por qué? Porque la forma en que cargamos o preguntamos lo que queremos saber no es la correcta. ¿Ok? Entonces, evidentemente, la calidad del contenido, pues no va a ser la buscada en función del tema por analizar, ¿ok? Entonces, aquí es cuando entra otro elemento importante en el contenido, los motores de búsqueda, el SEO, que es la indexación. ¿Qué es la indexación? La indexación, como aquí se los comparto en la presentación, es este proceso mediante el cual los motores de búsqueda descubren, analizan, almacenan información sobre diversas páginas web. Para que un sitio web sea visible o sea fácil de encontrar en algún motor de búsqueda, es importante que se indexe el contenido, ¿ok? A través de cierto proceso. Este proceso, de hecho se los coloqué también en la infografía, empieza con una etapa de descubrimiento en donde los rastreadores o motores de búsqueda exploran la web para encontrar el tema que más se adecua al que estamos cargando en el buscador. Posteriormente viene la etapa de análisis en donde el motor de búsqueda elegido, Yahoo, Google o algún otro, analiza el contenido que se ha identificado a través del proceso de descubrimiento, identificando palabras clave. Estas palabras clave nosotros como usuarios las cargamos estratégicamente, por eso les decía al principio de que hay que saber buscar, hay que saber preguntar, hay que saber escribir el tema que queremos encontrar para que finalmente lleguemos a la etapa de almacenamiento en donde la información que ya se filtró, ya se cargó con las palabras clave, desde descubrir, analizar, se almacene a través de los motores de búsqueda y que estos busquen y muestren aquellos resultados que se ajustan a las palabras clave y al tema que estamos cargando en el buscador. ¿Por qué es importante este proceso de indexación? Por diferentes factores. Por ejemplo, porque a través del proceso de indexación podemos visibilizar los resultados de búsqueda. Es decir, con este proceso como de filtrado, para darme a entender más claramente, podemos permitir que el sitio web que ustedes están utilizando aparezcan resultados más claros de búsqueda, ¿sí? Más ajustados a lo que les interesa encontrar. No cualquier tema
o información baja, le decimos en el argot de investigación, que no nos es de utilidad. Otro factor importante es que a través de la indexación generamos mayor tráfico orgánico, ¿sí? ¿Qué es la palabra orgánico en un contexto digital? Orgánico es, por ejemplo, cuando ustedes buscan algún tema, que aparezca naturalmente en el buscador sin necesidad de meter una palabra clave específica, sino que aparezcan diferentes temáticas lo más ajustadas al que a ustedes les interesa. Es una búsqueda natural, es una búsqueda orgánica, no manipulada o alineada con ciertas palabras clave. Entonces, cuando hay un mayor tráfico orgánico, este se genera por la indexación, es decir, cuando el sitio web, por ejemplo, de nuestra empresa está indexado, los usuarios pueden encontrarlo más fácilmente, más naturalmente, a través de búsquedas relevantes, lo que aumenta el tráfico orgánico. Otro factor que se da gracias a la indexación es un mejor posicionamiento SEO. Recuerden que el posicionamiento es el lugar que ocupa algo en la mente del consumidor. Lo ideal es que ese lugar sea positivo tanto para nuestro usuario como para nuestra empresa. Entonces, si nosotros mejoramos un posicionamiento SEO, la indexación es crucial porque el sitio web indexado tiene más posibilidades de obtener un buen ranking, un buen lugar, ¿no? En las páginas de búsqueda de los usuarios. Es decir, van a aparecer al principio del buscador. Y finalmente, evidentemente, pues hay más oportunidades de negocio porque un sitio web que esté indexado puede generar más clientes potenciales y aumentar las oportunidades de negocio para la empresa que tenga una mejor indexación en su sitio web. ¿Cómo es este proceso de indexación? Bueno, ya lo había comentado previamente, pero lo reforzaré en esta diapositiva. Empieza con una etapa de descubrimiento, ¿no? En donde el mismo motor de búsqueda a través de rastreadores explora la web para encontrar los temas o el tema que estamos cargando en Internet. Después se analiza este tema a través de la relevancia o la importancia que se está eligiendo entre todos los temas, entre todos los buscadores de todas las páginas web, el más importante, el que más se ajusta al que estamos cargando en el buscador. Después viene la indexación, que es a través de datos y de keywords para finalmente clasificar los más importantes de acuerdo a su relevancia y el ajuste al tema que estamos queriendo encontrar. Los factores que afectan la indexación, pues son diversos, pero bueno, aquí les quisimos colocar los más importantes. Por ejemplo, la calidad del contenido, en donde entre más actualizado, entre más trascendental en función de cuestiones, pues, de tecnología, de frecuencia de visita. No es lo mismo visitar, por ejemplo, no sé, ahorita tendencias en generación alfa, generación de contenido, que son aquellos consumidores, aquellos clientes que están en boga, utilizando mucho lo que son herramientas de inteligencia artificial, contenido diverso, contenido que tiene más que ver con la inclusión, con la consideración de materias primas e ingredientes, por ejemplo, de alimentos orgánicos, o sea, todas estas tendencias son las que evidentemente pues están más buscadas por los usuarios que tal vez sean los que conviene para nuestra empresa abordar. Otro elemento, otro factor que afecta a la indexación es la estructura del sitio web. Aquí es muy importante que un sitio web sea fácil de visualizar, fácil de leer, fácil de entender, que no sea ni muy saturado de imágenes ni muy saturado de texto. ¿Sí me explico? O sea, es más, de hecho, entre más el scroll bar es la flechita que utilizamos para desplazar la página. Si una página web no tiene scroll bar, quiere decir que es muy clara, que es en solo una página, una vista, nosotros podemos entender la cantidad de contenido con claridad y sin necesidad de estar bajando y subiendo la barra de movimiento, porque entonces estamos hablando de que es mucho texto, o tal vez son muchas imágenes o muchos links que lejos de simplificar la experiencia, la complica, ¿no? Evidentemente la velocidad de carga, creo que todos hemos sufrido alguna página, algún sitio en donde volviendo a la cantidad de imágenes o la cantidad de información es demasiada
y por lo tanto tarda en cargar, ¿no? O son muchos subprocesos que evidentemente pues en lo que se automatizan dentro de la página, pues esto hace que se alente la descarga de la misma, ¿no? Y finalmente los enlaces externos, por ejemplo, hay sitios de gobierno o sitios de ciertas empresas en donde hay que dar muchos links, ¿no? Para poder llegar al objetivo deseado dentro de la página y esto hace que pues el usuario se pierda, ¿no? Entre tantas páginas que emergen o emergentes o mucha información o muchos formularios. Entonces, pues evidentemente a ser más complejo el transitar por la página y por supuesto el cumplir con su objetivo de experiencia en línea. Recuerden que les había comentado el elemento de algoritmos dentro de la experiencia SEO, de la estrategia SEO. Bueno, aquí también habrá que mencionar lo que se conoce como Big Data o datos grandes, datos robustos, ¿no? En el argot digital. Los algoritmos y el Big Data tienen en consideración también aspectos como la complejidad algorítmica, el análisis de datos masivos y el impacto en el SEO. La complejidad algorítmica se refiere a que ciertos algoritmos, si bien son sumamente útiles para poder navegar libremente y fácilmente por ciertas páginas, también es claro que es complejo la utilización y la aplicación de los algoritmos correctos, perdón, para encontrar la información que realmente queremos utilizar, ¿no? Entonces, para ello, los algoritmos se tienen que actualizar constantemente de acuerdo a las tendencias de búsqueda de cada usuario. Ujú. Entonces, por ejemplo, si ustedes están por ejemplo, ahorita en esta materia en donde vamos a estar utilizando información sobre mercadotecnia digital, sobre buyer persona, sobre user experience, entre otros aspectos mercadológicos, pues evidentemente los algoritmos van a tener que ir hacia esa línea. Entonces, apelo a que ustedes utilicen sitios en donde los algoritmos de estos estén alineados a la temática que frecuentemente ustedes están utilizando. En este caso, repito, tendría que ser temáticas relacionadas con mercadotecnia digital o SEO y analítica de información. También dentro de los algoritmos y la Big Data se considera el análisis de datos masivos. ¿Qué es esto? O que se traduce también como un sinónimo de Big Data. Bueno, la Big Data proporciona información muy valiosa sobre las tendencias de búsqueda y el comportamiento de los usuarios, lo que permite a los algoritmos adaptarse. ¿Qué es lo que, por ejemplo, vivimos cuando compramos cierto tipo de ropa o cierto tipo de producto? Cuando volvemos a entrar a ese sitio donde lo compramos, las sugerencias de producto son muy similares a las que ya consumimos en un primer momento. Este tipo de compra inteligente se debe a que la Big Data se ajusta a lo que alguna vez ya utilizamos de información con relación a algún producto o algún servicio. Y bueno, el impacto que los algoritmos y la Big Data tienen en el SEO, pues es muy importante porque impulsa la evolución frecuente de estos algoritmos de búsqueda, forzando a los profesionales del SEO en los diferentes sitios de Internet y de las empresas a mantenerse constantemente actualizados con los gustos, preferencias y estilos de vida digital de los segmentos y mercados meta que les importa. Ay, perdón, me pasé. Ok. Entonces, ¿cómo han evolucionado los algoritmos de búsqueda? Bueno, al principio se llamaban algoritmos iniciales, en donde eran los primeros algoritmos basados en palabras clave muy simples, muy limitadas, enlaces para llegar finalmente a la información que se pensaba el usuario estaba realmente buscando, valorando la cantidad sobre la calidad. Las páginas web se posicionaban según la frecuencia de las palabras clave y la cantidad de enlaces entrantes, más que con la calidad de la información que contenían. Después vinieron los algoritmos de calidad, en donde entró Google, cuyo enfoque cambió la calidad de contenido, en donde los algoritmos comenzaron a evaluar la relevancia, la originalidad, la experiencia del usuario, lo que les decía UX,
penalizando las prácticas del SEO poco éticas. Es decir, este tipo de prácticas es, por ejemplo, metiéndonos en información demasiado confidencial de los usuarios. Entonces aquí estamos pues poniendo en duda el SEO que cada sitio utilizaba para generar más usuarios cautivos, por decirlo así. Y después entran los algoritmos inteligentes, gracias a la inteligencia artificial, justamente en donde transformó estos algoritmos de búsqueda, en donde los motores tipo de Google o algún otro motor de búsqueda utilizan el aprendizaje automatizado para comprender el contexto, los estilos de vida, las costumbres digitales de los usuarios y el significado que para ellos tienen ciertos temas o ciertas búsquedas de información, tal vez con relación a las compras de productos y servicios. También existen diferentes tipos de algoritmos, por ejemplo, hay algoritmos de ordenamiento en donde estos devuelven el mismo resultado cada vez que se ejecutan, organizan una base de datos alfabéticamente, son los más básicos. Los algoritmos de búsqueda son los que utilizamos mucho para hacer diferentes investigaciones en donde se realizan ciertas secuencias ordenadas de datos y se busca un nombre de una base de datos, ¿ok? Y finalmente los algoritmos de encaminamiento en donde se determinan qué procesos seguirán una instrucción, pueden adaptarse al problema o siempre operan igual. Estos, por ejemplo, son los programas de ruta más corta para que un repartidor entregue el pedido, ¿no? Entonces ya, pues más o menos sabe qué rutas elegir más rápidas para entregar el pedido con un tiempo de entrega más, valga la repetición de la palabra, adecuada al tipo de cliente. ¿Ok? Entonces los algoritmos son estos pasos exactos para resolver un problema de búsqueda y todo programador tendría que conocerlos y entenderlos y, ¿por qué no?, construirlos. El impacto de la Big Data en el SEO, pues, es que genera una mayor precisión, proporcionando datos más precisos, más exactos, detallados sobre el comportamiento de los usuarios, permitiendo que los motores de búsqueda entiendan mejor qué intención de búsqueda ofrece cada usuario y con base en eso, más bien, qué intención de búsqueda tiene cada usuario para que con base en esa intención se ofrezca la información pertinente. La personalización avanzada es otro aspecto en donde impacta la Big Data en el SEO. Es aquí donde los motores de búsqueda pueden usar la Big Data para personalizar la experiencia del usuario. La información sobre las búsquedas previas y el comportamiento del usuario se utiliza para mostrar resultados que sean relevantes específicamente para él o para ella. Esto es bien importante, colegas, porque entre nosotros mejor diseñado la oferta de servicio o de producto. Oferta, entiéndase desde un punto de vista económico, es decir, la cantidad de productos o servicios que ofrecen como empresa, que venden como empresa a un cliente, a un consumidor, ahora en un contexto digital, a un usuario. Entre más perfilado, más alineado a lo que quiere se ofrezca, es mejor, porque entonces realmente estaremos cumpliendo con las expectativas de compra que está buscando este mercado. Quiero compartirles un video que me pareció importante sobre ejemplos reales y casos de éxito del uso de la Big Data. Entonces, se los voy a compartir. Permítame un momentito porque quiero jalar el video. Denme un momento, por favor. Listo, ya regresé. Les comparto el video, por favor. Un momento. A un nuevo vídeo que producimos desde Ciberclick. Hoy te quiero hablar del Big Data, de la ciencia de datos y de ejemplos aplicados de cómo lo pueden usar las empresas para seguir creciendo en su marketing y en su captación de clientes.
Pero antes de poner ejemplos, tenemos que explicar qué es el Big Data. Un término, una palabra que seguro has escuchado cientos de veces y que quizá ya está demasiado manido. Para resumirlo, podemos decir que hay 7 Vs del Big Data, o 7 conceptos que manejaremos en el Big Data. El primero, volumen. Hablamos de cantidad y cantidad de datos. Fijaros que, ¿cómo definirlo? Denme un momento, déjenme. Complicado porque no hay una valoración exacta, pero podríamos hablar de, oye, que tenemos centenares o miles de hojas de Excel agrupadas en en una base de datos que nos permiten entonces empezar a trabajar con ellas. Digamos que con un ordenador normal o con un software normal sería difícil de trabajar. Este sería el primer dato, el volumen. El segundo es la velocidad. Son datos que se generan en tiempo real y que nos llegan, a toda velocidad, que tenemos que trabajarlos o tratar con ellos de forma rápida. Luego tenemos la variedad de datos. No solo nos llegan de una fuente, sino que nos pueden llegar de diferentes fuentes, desde datos externos, por ejemplo, imagínate, del tráfico que puedas tener en una determinada ciudad, datos propios que tengas tú, pues de las transacciones que se realizan en tus diferentes e-commerce o en las tiendas físicas. Grandes cantidades de datos que las contamos por miles. Luego, aparte de la variedad, tenemos la veracidad. Es decir, que sean datos que podamos contrastarlos y que sean datos que nos sean útiles y nos sirvan para nuestro negocio. Esto luego tiene que ver con la viabilidad también. Hay muchas veces que esos datos son muy interesantes, pero nos costaría miles y miles de euros conseguirlos y entonces no nos va a compensar. Así que también tenemos que ver que sea viable hacer el esfuerzo de conseguir los datos. Y por último, tendríamos el punto de la visualización, que seamos capaces de esos datos de proyectarlos o mostrarlos de una forma que nos permitan convertirlos en información y en decisiones. Y por último vendría el valor de los datos, ¿no? Oye, ¿qué nos aportan estos datos a nuestra empresa? Pues bien, hemos visto qué es el Big Data y cómo, o una de las formas de clasificarlo, con las famosas 7 Vs. Vamos a hablar ahora de distintas compañías que aplican el Big Data a su marketing. Una de las empresas más reconocidas por el uso de los datos y el Big Data en particular sería Netflix. Todos conocemos el sistema de recomendación de Netflix, en el que recogen el comportamiento de todos los usuarios en la plataforma, traquean o revisan aquellos contenidos que estamos viendo y cuáles van relacionados unos con otros, y a partir de aquí infieren, una probabilidad de que veamos un determinado episodio. Pues bien, esto no hace más que usar el Big Data y la ciencia de datos para intentar personalizar nuestra experiencia, que consumamos el contenido que más nos va a retener en la plataforma, que mejor, uso o experiencia nos va a permitir. Así como digo, Netflix sería uno de los casos banderas de las primeras empresas que entendió la importancia de los datos. Otra de las empresas que aplica el Big Data y la ciencia de datos es McDonald's. Todos sabéis que tienen sus famosos kioscos digitales donde puedes hacer tus pedidos. Pues bien, todo lo que hacemos con estas pantallas queda registrado y se usa para personalizar la experiencia en función del momento del día, del tipo de consulta que estemos haciendo. El propio sistema va a mostrarnos diferentes productos. Y esto ha hecho que haya aumentado las ventas en distintos mercados. Habría, por ejemplo, mercados como el de Canadá, en que cuando empezaron a usar el Big Data y personalizar esa experiencia, conseguían subir un 3,5% las ventas gracias al uso de esa información. Amazon sería una de las compañías pioneras en la utilización de datos y del data science. En su caso lo usan para diferentes áreas de la empresa. Evidentemente, lo que primero fue reconocida fue, igual que Netflix, por el sistema de recomendación, que les ha servido mucho para aumentar sus ventas. Pero no solo se han quedado allí, también han sido capaces de usar toda la ciencia de datos para la optimización de precios. Es decir, que los precios que vemos en Amazon son dinámicos. Dependiendo de la hora del día, del tipo de usuario que seamos, vamos a ver un precio u otro,
orientado o optimizado a que generemos esa compra. Y nos quedaría otra de las partes más importantes de Amazon, que justamente es la cadena de suministro. Amazon ha organizado toda su red logística de forma que los productos que tengas más probabilidad de compra se encuentren más cerca de ti. Entonces, sus almacenes no son todos idénticos con el mismo tipo de productos, sino que los propios algoritmos en este caso de rellenado de productos o de recompra de productos, hace que se vayan llenando los almacenes con aquellos productos que su algoritmo es capaz de predecir que se van a comprar más en las próximas horas y días. Otra de las compañías que no podía faltar como ejemplo es Zara, el gigante de la moda. Es una de las compañías que mejor está utilizando los datos en su sector. Como sabéis, Zara se caracteriza por saber o conocer las tendencias que van a ser más importantes y ser capaz de producir en muy poco tiempo esa ropa. Pues bien, para tomar estas decisiones, a día de hoy se sustenta en los datos y básicamente lo que tiene en cuenta son todas las compras que se producen tanto en sus tiendas físicas como en las tiendas online, todas las opiniones de consumidores que recoge y además toda una serie de datos de competidores y de, digamos, navegación o búsqueda de productos que hay en diferentes plataformas. Toda esa información es capaz de juntarla, procesarla y utilizar algoritmos de toma de decisión o de clasificación o probabilidad de compra, y a partir de aquí es capaz de identificar aquellas tendencias que van a ser más importantes para poder desarrollarlas y mantener su posición de liderazgo. Otro de los líderes en este sector de la ciencia de datos sería Walmart. Walmart, que es la cadena más grande del mundo, en este caso de supermercados, tiene desde hace ya 3-4 años montó el centro de datos mayor del mundo, y lo que hace Walmart es recoger información de distintas fuentes. Por un lado, todas las transacciones en las tiendas, todo lo que se produce en el CRM, los comentarios en las redes sociales, feedback que reciben de clientes y fuentes de terceros, recoge toda esa información en este centro masivo de datos, y todo esto le permite predecir cuáles son las tendencias de compra y además qué productos son más relevantes para cada cliente. Otro de los líderes que tendríamos en cuenta sería Spotify. Spotify usa el machine learning o el aprendizaje automático aplicando diferentes tipos de logaritmos. El árbol de decisión, redes neuronales, la máquina soporte vector. Bueno, son diferentes algoritmos que usa para conseguir esos resultados de personalización que tanto caracterizan a Spotify y que es capaz casi de adivinar la música que te va a apetecer o que vas a querer consumir. Así que le tendríamos como otro de los ejemplos importantes en la gestión de datos. Y el último ejemplo que te quiero comentar es el de Hopper. Hopper es una startup, ahora ya es una empresa grande, que cuando empezó no tenía ningún dato. Ellos lo que hacen básicamente es recomendarte billetes de avión, son capaces de conectar distintas compañías y ofrecerte la mejor combinación posible. Pues bien, cuando arrancaron, como no tenían ningún dato, lo que hicieron fue comprar el histórico de todos los vuelos, toda esa información, para poder tener sus algoritmos entrenados para ofrecerte la mejor recomendación. ¿Y qué es lo interesante de esta compañía? Pues que a día de hoy más del 20% de las compras vienen no de la búsqueda que tú haces para comprar un billete, sino de lo que ellos te recomiendan. Es decir, que su algoritmo es capaz de generar más de un 20% de todas esas compras. Vemos como una empresa pequeña, pero que después se puede hacer grande gracias a los datos. Pues bien, hemos revisado distintos ejemplos. Como veis, la mayoría son empresas grandes. Sin embargo, no quiere decir que este sea un terreno solo para las compañías grandes. Conocemos los casos de estas empresas porque son las que, oye, tienen más recursos y hace más tiempo que están trabajando los datos. Pero a día de hoy, las empresas que tendrán éxito son aquellas que sean capaces de entender la necesidad de recoger esta información, de trabajarla, de aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y sobre todo de tomar decisiones que ofrezcan un mejor servicio o una mejor solución a sus clientes. Así que te animo a que pienses cómo puedes usar este Big Data, estos datos disponibles en tu empresa o en otras fuentes para conseguir que des esa mejor experiencia de cliente. Nos vemos en el siguiente vídeo.
Bueno, pues, ¿qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Yo creo que aquí hay palabras claves que hay que tener siempre presentes, que es la personalización, la toma de decisiones y la recolección de datos, ¿no? Evidentemente, voy a comenzar por la recolección de datos. Es muy caro, sí, sí es caro. De hecho, hay empresas que invierten mucho dinero en comprar bases de datos inteligentemente armadas. Me refiero a inteligentemente armadas a información muy detallada de o profunda del mercado, para que estas empresas con esta información puedan decidir qué tipo de producto, precio, plaza, comunicación recibir sobre los productos que les interesan, en las ocasiones en que les interesan y para vivir una experiencia que les interese, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante, colegas, que no consideren como futuros empresarios o empresarios actuales en que la Big Data o el tener información es muy caro o muy complicado, ¿no? Desde una simple observación de nuestros clientes o futuros clientes en cómo caminan dentro de la tienda, con quién acompañan para comprar, qué tipo de, o cuántas veces o qué días de la semana van a comprar, ¿sí? ¿Qué comentarios hacen cuando compran? Toda esa información es oro pulido, ¿no? Y esa información se puede ir almacenando inteligentemente por parte de algún elemento de la empresa, sea personal o mecánico, para que posteriormente podamos generar estrategias comerciales más alineadas a lo que es el perfil de nuestro segmento, ¿no? Eso es finalmente la Big Data y a partir de esta información nosotros estratégicamente tomamos las mejores decisiones de negocio, ¿sale? Entonces, recuerden que esta información va a estar cargada en la plataforma eStudy en su correspondiente bloque. En este caso sería el bloque 1, bloque 2, de hecho, para ser específico, porque acuérdense que el bloque 1 es el bloque de, pues, el reglamento de la materia, el foro de encuadre, el plan clase o la carta descriptiva y la guía de aprendizaje. Entonces, en el bloque 2 empezamos con las unidades y en ese bloque 2 va a estar cargada la unidad 1 con esta información, con el video que acabamos de ver y pues la actividad 1, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con la presentación. También habíamos estado platicando de las keywords o las palabras clave, en donde para poder encontrarlas, pues hay que utilizar, hay que decidir realizar ciertas cuestiones como es analizar palabras relevantes para mi sitio. Por eso les decía que hay técnicas muy económicas de investigación, como la observación, en donde obviamente también la parte auditiva, en donde familiarizándonos con el estilo de compra de nuestros clientes, incluso también en línea, podemos detectar estas palabras que ellos utilizan más cuando compran en nuestro sitio o en nuestra página de internet. Esto nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que buscan nuestros usuarios y entendamos por optimizar el diseñar un contenido adecuado a nuestro mercado, porque eso es lo que realmente están buscando vivir con esta experiencia de compra. Eso es optimizar. Ajá. Para que en un futuro encuentro de nuestros usuarios con nuestro sitio de internet o nuestra plataforma digital, puedan encontrar más fácilmente este tipo de contenido que nosotros construimos gracias a las palabras clave que identificamos en la experiencia que tuvieron digital con nosotros. La optimización, que es lo que acabo de comentarles, que tiene que ver con la integración de esas palabras clave estratégicamente en el contenido que ofrecemos a nuestros usuarios mediante títulos, descripciones claras, ¿sí? O de acuerdo con el usuario para que sea relevante y determinante y se mejore el ranking o la elección de entre todos los sitios de internet
de nuestro sitio hacia nuestros usuarios. Y la relevancia, en donde pues ocupamos las palabras clave para que sean relevantes en cuanto al contenido que están buscando los usuarios, sin utilizar excesivamente palabras muy redundantes o muy repetitivas, que lejos de ayudar a simplificar la experiencia del usuario, lo hagan más complicado o más, eh, ¿cómo decirlo? Pesado, intolerante, ¿no? Y que finalmente se aburran y salgan de nuestro sitio buscando uno más amigable. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, esta infografía se las quise compartir, me parece que es muy simple y muy didáctica. Las palabras clave son términos que identifican la temática de un texto en los motores de búsqueda, ¿sí? Tipo, no sé, si estamos hablando de mercadotecnia, bueno, mercadotecnia es muy grande, es un término muy general, pero ¿qué tal si hablamos de las mezcla de mercadotecnia? Ah, bueno, pues ya podemos colocar mezcla de mercadotecnia, es una palabra clave. O por ejemplo, si estamos hablando de publicidad, bueno, también es muy general, pero lo que queremos es hablar sobre la mezcla de publicidad, ¿no? La mezcla promocional. Queremos hablar o buscar sobre merchandising. Ah, bueno, pues entonces hablamos específicamente de merchandising, no de herramientas promocionales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber elegir las palabras clave que nos ayuden a encontrar el contenido más adecuado a lo que estamos buscando. Las palabras clave también van a permitirnos clasificar la información dentro de los buscadores de tal forma que sea más amigable y más precisa la búsqueda de información que estamos buscando, que estamos encontrando, ¿no? Y que evidentemente estos resultados sean más significativos. ¿Qué significa significativos? Valga la repetición del concepto de significado. Que no toda la información que encontramos, estamos buscando es lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, solamente estamos buscando cierta información porque se alinea lo más cercano posible a el objetivo de la temática, ¿no? Entonces, todo lo demás, pues finalmente es paja. Entonces, lo que realmente nos sirve es lo más significativo, ¿ok? También las palabras clave ayudan a las empresas a direccionar las búsquedas de la audiencia a sus distintos contenidos y ofertas. O sea, es una herramienta que facilita la experiencia no solamente del usuario, sino también de las empresas que diseñan sitios web o plataformas de oferta de productos y servicios. La investigación, permítanme quitarles esta barra porque creo que les estorba. La investigación y... ay, no sé por qué no se quita. Permítame tantito. Mi selección de palabras clave es fundamental para el éxito del SEO. Este proceso permite identificar a través de las palabras clave y las frases que introducimos en los buscadores cierta información que sea más importante para la audiencia o para el usuario. Las palabras clave permiten analizar la competencia, la demanda, ¿no? de información y de productos, analizar la relevancia de la información. Repito, no toda la información es valiosa para nosotros, habrá que seleccionar la más importante y también permite reducir la dificultad de búsqueda de la información que nos interese. Esto ya lo vimos. La relevancia y popularidad de un sitio web. ¿Qué significa esto? La relevancia se refiere a la capacidad de un sitio web para brindar contenido realmente interesante o valioso al usuario, que sea útil, que sea lo que realmente el usuario está buscando. Esto es muy importante para que un motor de búsqueda administre las plataformas que ofrezcan contenido relevante al usuario. La popularidad significa que un sitio web se mide a través de la cantidad y calidad de enlaces que recibe de otros sitios web. Los motores de búsqueda utilizan la popularidad como un indicador de confianza y de autoridad. Entonces, por ejemplo, no sé ustedes, pero para mí es más útil meterme a Google a buscar cierta información que utilizar Yahoo, ¿no? Quizá habrá algunos que prefieran más Yahoo por el tipo de sitios que aparecen en el buscador y la temática de estos sitios. Todo eso tiene que ver con la popularidad. Los factores que determinan la relevancia es el contenido de alta calidad, es decir, que el contenido sea
relevante, sea informativo en cuanto al tema que cargamos en el buscador y que sea considerado también igual relevante para otros motores de búsqueda, no solamente para uno solo o algunos cuantos. La estructura del sitio web, una estructura que sea clara, lógica, simple de utilizar, de entender, para que el contenido indexado sea realizado correctamente. La experiencia del usuario, que también, permítanme moverle otra vez, que sea un sitio web fácil de navegar, como les decía, sin tantos links o sin tanta scroll bar muy larga o sin tantas imágenes, sin tanta información, que los tiempos de descargue de cada botón, por ejemplo, sean cortos, que no tengamos que estar ahí 3 horas en lo que carga la página, etcétera. El enlazado dentro de los sitios web que sea simple, que sea funcional y que lejos de complicar la navegación, la simplifique y la haga más valiosa para el usuario. Ok, en esta presentación, esta diapositiva, quise compartirles, ay, perdón, eh, una infografía que sintetiza las letras en un acrónimo, sobre lo que realmente busca un usuario en un sitio web, por ejemplo. Busca una experiencia en cuanto a tiempo y calidad de información, ¿no? Por ejemplo, no nos sirve de nada un sitio que tiene información de los 80s o de los 90s, ¿no? Cuando ahorita estamos, por ejemplo, en un contexto mercadológico 5.0, ya ni siquiera 4.0, ¿no? Que se maneja un expertise, entendido como la pericia o conocimiento de la capacidad del sitio web para promocionar o proporcionar contenido, en donde la información, la publicación, por ejemplo, sea relevante, sea útil y sea de interés para los usuarios. La A de authoritativeness, que se refiere a la reputación del sitio online. Esto es importante porque se mide la cantidad de enlaces entrantes, así como la cantidad de visitas, comentarios y aquellos que se comparten entre los usuarios. Y por último, la thirstworthiness, que es la fiabilidad en cuanto a la confiabilidad del contenido del sitio. Ustedes saben que hay contenidos pues muy invasivos para los usuarios o que no son adecuados para el tipo de audiencia. Por ejemplo, si es una audiencia muy joven, pues quizá el contenido sea muy ofensivo o no sea acorde con el perfil demográfico de los usuarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ética y con el tipo de contenido que se publica en los sitios. Algunas estrategias para mejorar la popularidad de un sitio web, pues por ejemplo, la construcción de enlaces. Permítanme moverles esta parte, en donde, es que no sé por qué se mueve. Los backlinks de sitios web de alta calidad aumentan la confianza y autoridad de tu sitio web. Las redes sociales, evidentemente, pues hay cierto tipo de redes sociales, por ejemplo, para negocios, para objetivos de entretenimiento, de turismo, ¿no? Entonces, habrá que utilizar links adecuados para el tipo de sitio. El marketing de contenidos, que también es otra estrategia muy utilizada en la merca digital, en donde pues sea el contenido relevante y de calidad para el usuario. La optimización del sitio web de acuerdo a búsquedas locales también, especialmente si el negocio, por ejemplo, es un negocio pequeño, pues una pyme, en donde está empezando a incursionar en este mundo digital, ¿no? Y también el análisis y seguimiento que se le da a los usuarios por ejemplo, cuando hacen una compra, continuar acompañando al usuario para que se sienta, pues, justamente cuidado, procurado en su experiencia de compra en cierto sitio web. Aquí les traje también un comparativo de SEO on page y SEO off page, en donde creo que nos va a servir un poquito mejor para entender esta diferencia. El SEO on page considera factores internos del usuario en cuanto a contenido, la experiencia que busca tener en la página,
cuántos enlaces internos hay en la página, que el URL sea, pues, no tan largo, o sea simplificado para acordarse dónde lo encontró, cómo era el nombre del sitio que estaba manejando, la velocidad de carga y las palabras clave. Y el SEO of page considera factores externos, por ejemplo, los enlaces que hay a redes sociales, a otras páginas de internet, el click-through radio, que es la parte de medición de número de visitas, número de clics, número de compras, etc. El SEO of page utiliza, por ejemplo, foros, blogs, artículos dentro del sitio, redes sociales, a través de directorios, la compartición de contenido, fotos, videos. Y algunas técnicas de SEO externo, está por ejemplo el link building, que aquí les puse imágenes para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, esquemas de enlaces dentro de textos. Por ejemplo, esta sección de un artículo en donde hay links que te enlazan a otro contenido. El EA branding o el branding, que tiene que ver con, pues evidentemente, el SEO o el lugar dentro de los buscadores de cada sitio, de cada marca en un buscador, cuáles aparecen primero, cuáles aparezcan después, y la popularidad en redes sociales. Ajá, por ejemplo, que los mismos usuarios a través de las redes sociales recomienden o hablen del sitio que visitaron. Ay, perdón. Y las mejores estrategias de SEO externo son, por ejemplo, la búsqueda por voz, que ahorita está muy de moda, y más que de moda, muy utilizado también, pues porque hay usuarios con cierta condición, ciertas competencias que necesitan o requieren la búsqueda más simplificada, más competente mediante la voz. Indexación móvil también a través de los diferentes dispositivos que los usuarios tienen, no solamente computadoras, el SEO of page que lo acabamos de ver y las búsquedas por de los sitios HTTPS. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí les traje un comparativo de cómo se manejaba el antes, un SEO externo. Si se dan cuenta, el URL pues es más complicado, mientras que a través del HTTPS se vuelve más simple y más fácil de recordar y de ubicar. Estas son las fuentes que se utilizaron para construir esta información, esta presentación. Yo, pues espero les haya sido de utilidad, les haya sido clara. Les recuerdo que las actividades que vamos a estar haciendo durante el bloque pues son muy sencillas, justamente pensando en que tienen diferentes ocupaciones, diferentes tiempos, pero no quiero dejar de recordarles que las hagan pues con antelación, porque las plataformas pueden fallar, pueden presentarse diferentes inconvenientes que les impidan entregarlo hasta el último día, que son los viernes. Finalmente recuerden que los días de entrega son los viernes a las 11:59 de la noche, entonces por favor no esperen hasta ese día para entregar la actividad, porque bueno, puede surgir diferentes inconvenientes, repito, que les compliquen la entrega de estos. Entonces, pues por mi parte, en esta ocasión sería todo. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Bonito día, bonita noche, bonita tarde. Bye.